Bienvenidos al canal de Alex Boyager. Hoy lunes 23 de marzo de 2015 vamos a hacer un video sobre lo que dice la revista Proceso sobre el caso Aristegui. Esta es la portada donde dice: Aristegui revela, MBS censuró la Casa Blanca. La conductora tuvo que recurrir a otros medios, incluido Proceso, para difundir el reportaje sobre la mansión presidencial. Y aquí está la foto de Joaquín Vargas, el presidente de MBS. Dice: tras ser despedida de su espacio informativo en el grupo MBS por un pretexto baladí, Carmen Aristegui habla con Proceso y da pormenores de las dificultades que enfrentó para difundir el año pasado el famoso reportaje de la Casa Blanca, ese que todos mencionan como la causa de su fulminante cese. Pese a que sus ex empleadores lo niegan y lo vuelven a negar, en el fondo de su despido, no le cabe duda, está la presión ejercida por la presidencia. Aristegui, la censura y el despido por presión de Los Pinos. Dice Genaro Villamil, periodista. La periodista Carmen Aristegui no duda en torno a ciertos puntos en su reciente ruptura con el grupo MBS, que a todos los caminos conducen a la Casa Blanca, y que provino de la Presidencia de la República. La petición a la familia Vargas para que el reportaje sobre la propiedad de esa mansión en las lomas de Chapultepec no se difundiera en el espacio informativo de la primera emisión de Noticias MBS el 9 de noviembre de 2014. El reportaje original no salió, de hecho, en MBS. Los periodistas en ese momento nos enfrentamos a un dilema y lo resolvimos. El dilema era mantener el espacio en la estación radiofónica y a la vez difundir ese reportaje. No aceptamos la censura, no aceptamos que no saliera a la luz pública, afirma en entrevista con Proceso. Pregunta: ¿hubo un amago de censura por parte de los Vargas? Responde: hubo una petición para que ese trabajo no se difundiera en MBS. Hubo una situación muy tensa y compleja entre nosotros. No es un tono impositivo o imperativo, sino de búsqueda de comprensión de mi parte. Se colocó efectivamente el dilema de que si se transmitía esa información en Noticias MBS, se daba por sentado que el programa desaparecía. Rememora Aristegui. Esa petición se hizo días antes de que se difundiera ese reportaje simultáneamente en el portal en internet Aristegui Noticias, de acuerdo a la revista Proceso, edición 1984. En La Jornada, en el periódico La Jornada y en varios medios internacionales, días antes de la publicación, el gobierno federal canceló sorpresivamente la licitación del tren Rápido México-Querétaro. Entre los ganadores de esa licitación estaba el grupo IGA, de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del primer mandatario y el mismo empresario que detentaba la propiedad original de la residencia de Sierra Gorda 150, a través de su filial Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Pregunta: ¿la petición de censura fue hecha entre líneas? Responde: no tan entre líneas. Como periodistas analizamos y aquilatamos lo que significa poder transmitirlo con mucha amplitud en otros lados.
cumplir con nuestro cometido y no aceptar la censura. La censura hubiera implicado guardar el reportaje y no lo guardamos. La censura hubiera sido olvidarnos del tema y no lo hicimos. Teníamos el dilema fundamental para nosotros de perder un espacio valioso y decidimos hacerlo de esa manera, a través de un sitio de internet. Y no nos equivocamos, porque el reportaje se conoció y difundió ampliamente. La historia detrás de esta solicitud, para que no se transmitiera en Noticias MBS, es una historia que los Vargas deberían de contar. ¿Quién y cómo les pidió que ese reportaje no saliera en nuestra emisión? Reiteró Aristegui. Admitió que desde la difusión del reportaje de la Casa Blanca, ella no volvió a tener interlocución con Joaquín Vargas, presidente del grupo MBS. Con Alejandro Vargas, director de MBS Radio, la periodista aclaró que tuvo un diálogo para renovar efectivamente su contrato en diciembre del año pasado. En ese contrato, alegó, se mantuvieron las cláusulas de independencia editorial y el código de ética, a los que violan abiertamente los lineamientos que MBS dio a conocer el pasado 13 de marzo. No es el primer capítulo donde, tras mi salida de MBS, Joaquín Vargas tuvo que admitir que recibió presiones de la Presidencia de la República, recuerda Aristegui. Este empresario ya sabe de lo que se trata. Cuando hay presiones desde el gobierno, afirma. En agosto de 2012, en el ocaso del sexenio de Felipe Calderón y tras la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de rescatar el espectro de la banda de 2.5 GHz, Joaquín Vargas decidió romper el pacto de silencio entre concesionarios y gobierno y reveló las advertencias y presiones que recibió de Dionisio Pérez Jácome, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y del actual senador Javier Lozano, secretario del Trabajo calderonista en aquel tiempo. Hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista Carmen Aristegui, a tu proyecto se lo lleva la chingada. Y te olvidas de ese gobierno hasta el último día. Decía un mensaje de texto vía telefónica del actual senador Javier Lozano, tipejo, que el propio Vargas dio a conocer en agosto de 2012. El mensaje fue enviado originalmente el 13 de febrero de 2011, cuando Aristegui dejó de transmitir en represalia por haber preguntado al aire si Felipe Calderón tenía o no un problema de alcoholismo. Revista Proceso 1868. ¿Qué obtuvieron a cambio los Vargas después de esa ruptura? Se le cuestiona. No lo sé. Muchos han escrito sobre eso. Es una pregunta válida. ¿Por qué es válida esa pregunta? Porque una conducta como esta no puedo imaginarla como espontánea. Cualquiera con sentido común se imagina que al hacer lo que hicieron iba a haber una reacción importante de las audiencias. El cálculo que habrán hecho y asumir el costo de la decisión no lo veo en el territorio de los Vargas. El pretexto que ellos dan es bastante menor como para justificar una andanada del tamaño que lo hicieron, más bien de lo que hicieron. El tema de México Leaks y la participación de nuestros reporteros de la primera edición se puede discutir, pero es un tema que no se equipara a la andanada. Me imagino que está hablando ahí de lo que hizo MBS, ¿no? De poner desplegados y la forma grosera, ¿no? Con lo que en su portal de internet atacaron a Carmen Aristegui. Y se buscaron deliberadamente un enfrentamiento entre ellos y yo. Sí, efectivamente. Creo que eso es parte de lo que deja explícito en la maquinación que quedó demostrada en los últimos días. Pregunta Genaro Villamil. Mencionas que no lo ves solo en el territorio de los Vargas. ¿En qué terreno lo ves? ¿En el del gobierno? Responde Aristegui.
tenemos derecho a la suspicacia. Si bien no tenemos un documento que lo ampare, uno tiene que revisar qué es lo que está pasando en el entorno de esta familia y de esta empresa. ¿Pudieron influir otros grupos de poder el expresidente de Carlos Salinas? No lo veo, no tengo información o conexión que nos permita pensar eso. Sé que es un personaje que maquina, pero no sé si está relacionado con esto. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para abrogar por una conciliación y afirmar que se trataba de un conflicto entre particulares. ¿Te indica que hubo una intervención del gobierno? Algunos dicen que a confesión de parte relevo de pruebas. Este es un signo de que el asunto no solo es entre particulares, y por el solo hecho de que haya intervenido gobernación llama la atención. Que haya emitido un comunicado tardío, si no atenemos a la andanada que había comenzado antes. Por cierto, un comentario personal. Enrique Peña Nieto no ha dicho nada, no ha salido. Todo esto de Carmen Aristegui salió a raíz de su regreso de viaje a Inglaterra, donde más de 200 gentes, o cerca de 200 gentes, pagadas con el dinero de los mexicanos, estuvieron ahí en Buckingham con Isabel. Y cuando se estaba investigando cuánto dinero se habían gastado, ¿no? En ese viajecito a Inglaterra, qué extraño, ¿no? Que la presión ya venía muy fuerte. Hubo otros periodistas que lo estuvieron diciendo. Y qué extraño, ¿no? Que ya venía una segunda parte de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que venía una investigación de secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de también con Grupo IGA. Se acercan las elecciones y tienen que callar a Aristegui para que todo esto no perjudique al PRI. ¿O qué sucede? A ver, vamos a seguir viendo lo que dice Proceso. Dice, fueron los Vargas quienes te contaron que la petición vino del gobierno. No, yo no sé quién se los pidió ni cómo, pero sé que tuvo que ser de muy alto nivel. No tengo el nombre ni el apellido, pero evidentemente se solicitó que ese reportaje no saliera en Noticias MBS. Y no salió. Y nosotros como periodistas buscamos los canales de difusión para que esta historia se conociera. Tampoco tengo la menor duda de que esta petición de la Casa Blanca vino de la presidencia. No sé exactamente cómo fueron las cosas ni quién. Eso lo tendrán que decir los Vargas, remató. Luego dice, MBS aludió a la mansión. Para Aristegui, otro indicio importante de que el tema fundamental de la ruptura es el de la Casa Blanca fue el propio comunicado de MBS, leído el jueves 19 por el señor Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales poco después de la transmisión. Vía streaming de la posición de la periodista emplazando a los Vargas a un diálogo. Aquí se ve la foto de este Felipe Chao y José Antonio Vega. Con su carita de malo y el otro ahí gritando, ¿no? Carmen sostiene que su despido fue fraguado con mucha anticipación y por la intervención de situaciones extrañas e inexplicables. Eso es falso, sentenció Felipe Chao. Carmen sabe muy bien que en el mes de diciembre, pocos días antes de la difusión del reportaje de la Casa Blanca, su contrato fue renovado. Hace 15 días se le autorizó la compra del automóvil de lujo que le proporcionó a la empresa, con el doble de valor del establecido en el contrato. Siguió leyendo el vocero de MBS. Es importante mencionar que el verdadero autor del reportaje de la Casa Blanca, Rafael Cabrera, sigue y por lo que respecta a nosotros seguirá trabajando en MBS Radio. Por lo visto, la señora Aristegui ha ignorado algunos detalles en beneficio de su propia causa, acusó Chao. Bueno, los gentes que vieron en el Twitter
Ahí dice Rafael Cabrera, luego tuiteó que eso era mentira, que él ya ni estaba trabajando, salió ese mismo momento. Pero aquí mira, aquí lo dice. Poco después de que se conociera el comunicado, Rafael Cabrera redactó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter con la frase MBS miente, es mentira, tengo las fotos de los documentos que prueban mi liquidación. O sea, ya la habían liquidado y el Felipe Chau diciendo tonterías. Y se escribió en su cuenta Rafles Cabrera, @Rafles Cabrera. MBS mientes al decir que sigo contratado, exijo aclaración, en todo momento he estado con mis compañeros de la primera emisión y de Carmen. Sentenció. Cabrera formaba parte de la Unidad Especial de Periodismo de Investigación integrada por Daniel Izárraga y Irving Huerta, quienes MBS despidió alegando presunta pérdida de confianza. Para Aristegui, la mención de Rafael Cabrera fue una situación bastante perversa, cuyo objetivo es mandar una señal de división, una señal de que se han regateado a los medios periodísticos, una señal de que el reportero de la Casa Blanca está trabajando en casa, algo que él mismo clarificó. MBS faltó a la verdad. Rafael estaba con nosotros cuando estábamos escuchando el mensaje y él dijo, ¿de qué están hablando? A él también lo despidieron y de pronto el periodista que inició la pesquisa de la Casa Blanca fue reconsiderado. Él no tiene interés en regresar a MBS en esas condiciones. Tiene interés en regresar todos juntos, abundó Aristegui. En su comunicado del 19 de marzo, MBS te acusa de lanzar un ultimátum a la empresa. Responde Aristegui. Lo que dije fue que reinstalaran a los colegas, entre otras cosas, porque el despido fue injustificado y yo soy responsable. Y así lo acordamos. De la designación de quienes son colaboradores de la primera emisión. Ellos no tienen derecho a despedirnos no solo porque no había justificación, ni tenían derecho según el acuerdo. Había ahí una violación del contrato. Mira, mis abogados dicen que no hable del contrato porque me pueden demandar. MBS niega que hubiera una injerencia externa del conflicto entre ambas partes y da una cifra de que ellos dependen solo del 6% de la publicidad gubernamental y que después del reportaje de la Casa Blanca renovaron el contrato contigo. Responde Aristegui, es un elemento discursivo que no es suficiente. Si bien pueden tener solo ese porcentaje de publicidad gubernamental, como grupo corporativo tienen una enorme cantidad de intereses relacionados con decisiones gubernamentales. La vinculación o los intereses relacionados con lo gubernamental no solo radican en los ingresos publicitarios. Ello es una concesión. Este episodio te vuelve a ilustrar la vulnerabilidad de los concesionarios. La vulnerabilidad principal es la que los periodistas, si una periodista que firma un contrato con peso legal, con una definición muy clara respecto a lo que se puede revelar, si existe un código de ética basado en la libertad de expresión, basado en la libertad editorial, pretende ser roto de esta manera. Imagínate cómo está el panorama general del país, si con esas herramientas que incluyen un ombudsman, un código de ética, pasa lo que pasa, pues entonces el grado de vulnerabilidad de la prensa mexicana es muy fuerte. Sombras de sospecha. Dice la revista The Economics de Gran Bretaña, país cuya familia real recibió espectacularmente en Londres, en visita de Estado a la familia presidencial mexicana a mediados de este mes, publicó la semana pasada un texto que desde su entrada daba espacio a las sospechas sobre el caso MBS Carmen Aristegui, con el título Radio silenciada, conductor estrella expuesta fuera del aire. En un párrafo el semanario británico The Economist establecía: crece la sospecha de que el gobierno que lucha contra un decrecimiento de su popularidad, o sea, Enrique Peña Nieto, menos de 3 meses antes de las elecciones intermedias, puso presión sobre MBS Radio. El despido de Aristegui vino pocas semanas después de que el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Eduardo Sánchez, quien es exabogado de la propia MBS Noticias, para encabezar la coordinación de comunicación social de la Presidencia de la República. MBS negó enfáticamente cualquier relación con el asunto. La información
de The Economist, cuyo corresponsal en México es Henry Triggs, aludía a los reportajes más célebres de Aristegui y su equipo, entre ellos el de la residencia comprada a Iga por Angélica Rivera, conocida como la Casa Blanca, y apuntaba que en su despido, MBS hizo de ella un mártir de la libertad de expresión. ¿El gobierno de Peña Nieto tuvo involucramiento en el asunto MBS Aristegui? Preguntó directamente Proceso Eduardo Sánchez el viernes 20 en sus oficinas de Los Pinos. En ese caso, la Presidencia de la República remite el comunicado de la Secretaría de Gobernación del martes 17, respondió Sánchez. Un par de días después del anuncio del despido de Carmen Aristegui, la Dirección de Comunicación Social de Gobernación, que estratégicamente depende de su equivalente de Los Pinos, emitió en efecto un boletín que de manera indirecta pretendía ser un deslinde oficial, diciendo respecto a diferendo entre Noticias MBS y la periodista Carmen Aristegui, el gobierno de la República manifiesta lo siguiente: es deseable que entre conflictos entre particulares se resuelva y para que la empresa de comunicación y la periodista sigan aportando contenidos de valor a la sociedad mexicana. El gobierno de la República ha respetado y valorado permanentemente el ejercicio crítico y profesional. Eduardo Sánchez era subsecretario de Normatividad de Medios en la Secretaría de Gobernación, antes de ser nombrado a principios del año pasado vocero de la Presidencia de la República. Recientemente fue designado por el primer mandatario además coordinador de comunicación social, en sustitución de David López. Gobernación, en la Secretaría de Normatividad de Medios fue sustituido por Andrés Chao Evergenji, que se desempeña como director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Andrés es hermano de Felipe Chao, el que trabaja en MBS y que salió a decir que no iban a negociar con Carmen Aristegui. Entonces, ¿ustedes qué creen? Bueno, aquí también dice Carmen Aristegui, dice, por eso he dicho que la batalla que se tiene que dar no solo es por los periodistas de este equipo, sino lo que sucede cuando se da un manotazo como este. De manera autoritaria y desde luego se pretende aniquilar un espacio que ha logrado tener un público importante, una audiencia. En este caso, si prospera este golpe, será un signo ominoso no solo para este grupo de periodistas, sino para los demás. Si prospera este golpe, tendremos menos posibilidades de defensa como periodistas. Creo que por eso esta frase de esta es una batalla por la libertad de expresión. No es solo una frase, la tenemos que dar todos. Luego escribe Genaro Villamil, regresión autoritaria. ¿Por qué expresaste en tu discurso lo del tufillo echeverrista? ¿Por alguna relación con el golpe Excelsior de 1976? Porque te evoca, y responder porque te evoca un capítulo de la vida mexicana de la prensa que todos tenemos a flor de piel, no porque me equipare ni nada que se le parezca a nadie, sino porque simplemente digo que un golpe de esa naturaleza es algo que no podemos aceptar ni permitir. No podemos permitir que desde altos niveles de poder se extirpe, se aniquile y se pretenda silenciar a los periodistas, de la peor manera posible, violentando un marco legal establecido. La libertad de expresión violentando las maneras, porque ha sido un atropello de principio a fin lo que ha sucedido. ¿Es una regresión o una reinstauración autoritaria? Creo que sí, estamos ante una regresión autoritaria, ante la reinstauración de modos y manera del viejo régimen que creíamos superados. El problema mayor es que están logrando con mucha velocidad restaurar precisamente el dinosaurio, refiriéndose al PRI. Estamos viviendo cosas que no creíamos, que no podían imponer a un ministro de la Suprema Corte de Justicia con una terna de uno, con la ofensa para la Suprema Corte,
que se imponga un perfil totalmente inadecuado y ofensivo por tratarse de un personaje tan cercano a un presidente y a los poderes fácticos. Además, Medina Mora, pues, tiene su primo, Manuel Medina Mora, el director de Banamex, con todos los problemas de oceanografía, toda esta gente Medina Mora que ha tenido mucho poder, ¿no? Cuando estuvo este tipo en la Procuraduría de Procurador y los problemas que tuvo. Y siempre, no sé cómo lo ponen en la Suprema Corte de Justicia si nunca fue magistrado, nunca fue juez. O sea, yo creo que para que estén en la Suprema Corte de Justicia, aparte de tener los conocimientos, deben tener bastante experiencia en leer casos, en hacer un juicio, ¿no? Para todos esos abogados que estén escuchando. Entonces, el dedazo, ¿no? De Enrique Peña Nieto, a alguien le dijo, ponlo ahí, porque yo dudo mucho que Enrique Peña Nieto tome sus decisiones él solo, ¿no? Por ahí decía José Gutiérrez Vivó, si lo pueden ver, lo pueden escuchar. En Collective Beat, en SoundCloud, sacó un audio donde dice que entrevista a un señor Villanueva, a un doctor Villanueva, en el cual el doctor Villanueva dice que en este país, en México, tiene más poder una televisora, o sea, Televisa, ¿no? Entonces, habría que ver quién es el que manipula a Enrique Peña Nieto, si es Carlos Salinas de Gortari, el grupo Atlacomulco Carlos Juan González, su tío Arturo Montiel, Televisa, Emilio Azcárraga y todas las grandes empresas, Por cierto, gente que me está escuchando, averigüen cuánto dinero nos está endeudando Enrique Peña Nieto. Es una atrocidad. Bueno, continúo, dice, para Carmen Aristegui, Peña Nieto es un presidente que carga desde el origen un déficit importante de legitimidad, por la manera en que fue impulsada su candidatura, por la manera en que obtuvo la presidencia, por la manera en que ha operado las reformas, por la manera en que ha sido exhibido en asuntos que no ha podido explicar a cabalidad como la Casa Blanca. Tenemos un presidente muy disminuido en materia de credibilidad y me atrevo a decir que en materia de legitimidad, sentenció Carmen Aristegui. En el caso de la Casa Blanca sentiste que iba a ser parteaguas en una situación en MBS o la investigación normal. Desde luego tuve todo el tiempo conciencia del calibre de una investigación así. Todo el tiempo tuve conciencia de lo que significaba poder demostrar con documentos, con una información muy rigurosa, la propiedad que ahora se atribuye a la primera dama y como si se hubiera demostrado cabalmente. Teníamos en nuestras manos como periodistas un conjunto de elementos sumamente comprometedores y graves que expusieron en el reportaje especial de la Casa Blanca de PN, que así se tituló. ¿Alguna relación de tu salida con la llegada reciente de Eduardo Sánchez como nuevo director de comunicación social de la presidencia? Lo único que sé es que es muy cercano a los Vargas desde siempre y que la coincidencia de su llegada ha sido notada por varios medios. Luego dice aquí vía judicial. Durante la primera semana de su ausencia en la radio comercial hubo movilizaciones en las redes sociales y frente a las instalaciones de MBS para solicitar la reinstalación de Carmen Aristegui y de su equipo, así como para acusar a la empresa y al gobierno federal de censura. Sí, censura. Digo, pues a las cosas hay que llamarlas por su nombre, censura. El lunes 16, poco más de 2.000 personas fueron a entregar más de 174.000 peticiones en la plataforma change.org con la frase Carmen se queda. En la misma plataforma comenzaron a recolectarse miles de firmas pidiendo a Radio Ibero, Radio UNAM y el canal de Congreso que abran su espacio a la periodista. También la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana.
Frente a esta ola de expresiones de solidaridad y de apoyo, Carmen Aristegui defiende legalmente su situación como terminación anticipada de contrato y destacó que privilegiará por ahora su defensa legal. ¿Qué escenarios vienen ahora ante la respuesta de MBS que te da la despedida? Contesta Aristegui: he escuchado a varios abogados muy importantes de muy buen nivel que encuentran que hay materia para impugnar, para buscar el amparo de la justicia frente a un atropello que no tienen derecho a hacer. Dar por terminar un contrato que tiene vigencia y que involucra derechos no solo contractuales per se, sino derechos de expresión, de libertad editorial. Coincido con muchos abogados. Si permitimos que este contrato, por su naturaleza, se desconozca unilateralmente, es un signo ominoso para los periodistas y es una señal muy preocupante en materia de libertades, porque incluso con un manotazo se puede desaparecer algo con consecuencias legales. La mayoría de la gente está pidiendo tu retorno a otra estación radiofónica o en transmisiones online. ¿Estás pensando en estas opciones? Responde Aristegui: no, en este momento el foco de atención está puesto en la batalla judicial que, independientemente de si es difícil o no, se tiene que dar. Hay que revertir algo que no podemos permitir. Entiendo que puede ser un proceso que puede tomarse tiempo y que desde luego enfrentar el asunto de un despido masivo de mis colaboradores. Masivo sí, ya despidieron a todos, todo el equipo de producción y de redacción ha sido despedido de la estación. O sea que hay mucho más gente que ya salió de MBS, ¿no? Y MBS pues ni siquiera le hizo caso al ombudsman. Mira, aquí dice que desde agosto del 2014, con la intromisión a la vida privada del conductor Pedro Ferriz de Con, y en diciembre del mismo año, con la difusión de una campaña pagada en espacios informativos contra la empresa francesa Alstom, Grupo MBS inició un grave retroceso en materia de derechos de audiencia y de código de ética periodística, que culminó con los nuevos lineamientos que solo tienen un destinatario claro: Carmen Aristegui. Así resume el ombudsman de MBS, Gabriel Sosa Plata, la situación de la empresa en los últimos meses. Y advierte que la reciente ruptura entre el consorcio y Carmen Aristegui deja una marca bastante negativa. Le están haciendo el caldo gordo a las televisoras, que están felices con lo que sucede en MBS, al tiempo que han perdido radioescuchas y seguidores en redes. Sosa Plata afirma que desde la salida de Aristegui y su equipo de la primera emisión, 9 de cada 10 llamadas que recibe de la audiencia son críticas a la empresa. 98% de los correos electrónicos que ha recibido son quejas por la salida de la periodista y un silencio absoluto de parte de la empresa. El domingo 15, Sosa Plata emitió su posición en relación con los nuevos lineamientos aplicables a la relación entre Noticias MBS y los conductores de sus emisiones informativas, que la empresa dio a conocer 2 días antes, el viernes 13, que el viernes 13 fue el último día que Carmen Aristegui trabajó en primera emisión de MBS. Desde nuestro punto de vista, hay una intromisión a la vida privada de los periodistas al ser obligados por contrato a informar sobre su pertenencia a asociaciones, grupos, organismos gremiales, políticos o la sociedad civil. También observó una omisión muy importante en materia de derechos de las audiencias. Por si fuera poco, el punto 5 de esos lineamientos viola lo establecido en el Estatuto del Defensor de la Audiencia de Noticias MBS. En cuanto a la elección de la figura de ombudsman, figura creada en 2011 tras el episodio de la primera salida de Aristegui por presiones del gobierno de Felipe Calderón. Le preguntan a Sosa: ¿ha recibido presiones de la empresa? Se le pregunta a Sosa: ninguna, simplemente me han ignorado. Ellos están informados de todos mis posicionamientos, a ellos les han llegado antes de darlos a conocer públicamente y no ha habido ninguna respuesta, no solo de MBS, sino tampoco de Carmen. Aquí está mintiendo este Sosa. Carmen, si le dije, hasta lo entrevistó el día 13, que ahí contestó mal este Sosa Plata, porque el día 13 está la grabación
donde él leyó el documento que le... Pero en fin, estos lineamientos sientan un mal precedente, es un retroceso de MBS por una empresa que tenía estándares de respeto al periodismo. Me consta que no había una injerencia antes de los contenidos del noticiario de Aristegui. La posición ahora es muy dura. Establecen obligaciones para los conductores sin derecho a cambio. La libertad de expresión debió haberse incorporado con un fraseo diferente. No se incorpora la cláusula de conciencia, que es la posibilidad del conductor de negarse a traicionar los principios éticos, y tampoco incorporan lo que ya habíamos negociado del código de ética y que se frenó desde hace 5 meses. Esos lineamientos hablan de los compromisos de la empresa que denigran el ejercicio periodístico. Permitirán las entrevistas a modo con los funcionarios y la propaganda disfrazada de información, la gacetilla electrónica y otras prácticas que son frecuentes en otros concesionarios. Ignoran y violan los derechos de las audiencias, privilegian los estudios especializados de mercado con el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa. Una consulta con el ombudsman antes de emitir estos lineamientos para nada. Por el contrario, justo esa lógica era la que se trataba de revertir. Con un nuevo código de ética, no queríamos conductores complacientes con los intereses del gobierno o los intereses corporativos, sino un ejercicio periodístico responsable. El escollo ético. Sosa Plata recuerda que el tema de privilegiar los intereses corporativos de la empresa por encima del ejercicio periodístico dejó encorchetada desde hace 5 meses la negociación y la firma del Código de Ética de MBS. El argumento de la empresa expresado por Felipe Chao. Entonces Felipe Chao, Vargas, Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿quién fue, no? Y dice, el argumento de la empresa expresado por Felipe Chao es que si ellos son los dueños de la concesión deberían intervenir. La posición de Carmen Aristegui es que si ese código de ética está en su contrato debe estar para todos los demás conductores, explicó Sosa Plata. Estaban conscientes de que son concesionarios de un bien público. Esa fue una discusión pendiente. Una cosa es el uso de la marca y otra son obligaciones como concesionarios y de un servicio público de interés general. Y están obligados a respetar lo estipulado en los artículos 6 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo artículo 6 está prohibida la práctica de la propaganda disfrazada de información. Sosa Plata recordó que el jueves 19 tuvo una recomendación contra la salida al aire las cápsulas conocidas como niñonautas, porque constituyen una grave violación a la audiencia infantil, que se quedó sin una alternativa de información y entretenimiento en MBS. ¿Existe algún contrato con el ombudsman? Yo no tengo ningún contrato. Cobro cada mes porque es una función remunerada por estatutos que dice que el ombudsman debe llegar al voto de los conductores y de los funcionarios de la empresa. Yo llegué con el voto de varios que intervinieron en mi elección. Concluye el periódico Gerardo Albarrán. De hecho, llegué con el voto de favor de Luis Cárdenas, de Felipe Chao, de Francisco Vargas, Mariano Domínguez, José Antonio Vega, Ezra Chabot. Incluso yo no era el candidato de Carmen Aristegui. Ellos pensaron que el ombudsman iba a corregir a Aristegui. Se dieron cuenta de que la defensoría de la audiencia iba a tener una mayor incidencia en otros espacios. Yo llegué con el voto de ellos. No fui una imposición de Carmen. Incluso a Felipe Chao lo conozco desde hace años. Igual que a otros colegas de MBS. Ahora Luis Cárdenas dice en su programa que soy activista de Carmen. No, ese Luis Cárdenas es un peligro, ¿eh? Ese periodista es un peligro. Peligro. Es un vendidazo. Soy activista a favor del derecho de las audiencias y de la libertad de expresión. Cuando termine su función, ha presentado su renuncia. Mi periodo termina en agosto de este año. Están esperando la publicación de los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de defensores de audiencia. Hay dos posibilidades: que exista un ombudsman por concesión de empresa o un ombudsman nacional para todos los concesionarios, que elija a la Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión. Alejandro Vargas todavía no ha decidido si mantendrán su figura propia
o se, o se suscribirán al Ombudsman Nacional de la Cámara Nacional de Industria de la Radio y la Televisión. No he renunciado porque quiero revisar todas las quejas y peticiones que han llegado a lo de la audiencia. Me ha tocado cubrir los vacíos tanto de la empresa como de Carmen Aristegui frente a las peticiones. ¿Hay alguna enseñanza o pedagogía tras este episodio de crisis en MBC? Todos estamos aprendiendo a ver que el principal defensor son los propios ciudadanos. Si bien el ombudsman en las empresas es un mecanismo de autorregulación sin capacidad de sancionar, tiene una fuerza de gestión muy importante. Se me ha acusado de que no negocio, sino que confronto. Solo puedo decir que no soy defensor de la empresa ni de los derechos laborales de los trabajadores. Pudiera ser defensor de la empresa si hubiera un reconocimiento de su parte de que existen presiones del gobierno. Así lo hizo mi antecesor Gerardo Albarrán cuando se admitieron presiones del gobierno en la época de Felipe Calderón. Y bueno, la revista Proceso dice las turbulencias bancarias de Gabino Fraga. Aquí lo ven, que está aquí. Y este es Enrique Peña Nieto. Donde en España lo acusan, ¿no? Lavado de dinero. Dice, contratista y amigo de Enrique Peña Nieto, Gabino Fraga, ofrece asesorías legales a empresas para venderle proyectos al gobierno federal. Lo malo es que también es delegado fiduciario de Banobras. Esto hace pensar que no hizo por desconocimiento las presuntas maniobras irregulares que se investigan en España. Además, es inevitable recordar que su empresa, Grupo de Abogacía Profesional, se involucró en el presunto financiamiento ilegal de la campaña priista en 2012. El Monex Gate. Y aquí viene un artículo de la periodista Nabel Hernández. Y todo esto, aquí mira, corrupción. Si ustedes tienen oportunidad, bueno, voy a dejar el link aquí en el video de YouTube para que ustedes puedan leer la revista Proceso, porque pues para que vean lo que está pasando, ¿no? Toda la corrupción en la que está envuelta el gobierno mexicano es asqueroso. Por eso decidí hacer este video en defensa de la libertad de expresión y de Carmen Aristegui y de todos los que éramos sus radioescuchas que no nos toman en cuenta, porque al pueblo nunca te toman en cuenta. Y miren, aquí sigue otro artículo de el ejército, 27 batallón de infantería, igual, Ayotzinapa, ¿no? Yo no sé ustedes, pero cada vez las cosas se ven más feas en este país. Si eres extranjero, estás viendo esto, por favor, difunde la información, que todo el mundo conozca que vivimos una dictadura disfrazada. Aquí dicen que Proceso, que exagera, ¿no? Pero no exagera. Presenta la documentación oficial y analiza, ¿no? Dice este artículo de Jorge Carrasco Araizaga. Gobierno de Calderón acordó con el de Obama el tráfico ilegal de armas, ¿no? Imagínate, eso es gravísimo, pero bueno, aquí viene un reportaje que hay que leerlo. Aquí está Pues sí, no. Era Estados Unidos con tantísima seguridad y cómo iban a dejar pasar armas y armas y armas, ¿no? Y siguen entrando de una en una. Aquí está la frontera de Douglas con Nogales, Arizona. Y el narcotráfico. Aquí está lo que les decía, Medina Moras. La peste, en intercambio, la peste negra mexicana. Se habla de la heroína
que se produce en México y que llega a Estados Unidos. Le llaman la peste mexicana. Otros artículos de narcotráfico. Otro artículo de la rebelión en San Quintín, ahí en Baja California. Problemas en Baja California, dice Nuevo León, el derrumbe de la credibilidad electoral. Los artículos políticos. Dice el Consejo Ciudadano repudiado por los ciudadanos. Pues sí, pues toda esta gente que está involucrada en política, pues lo que quieren es el oportunismo, ¿no? Estar ahí, sueldazos, ¿no? Diputados, senadores, ¿no? Todos estos que ganan miles y miles y miles y la gente muriéndose de hambre. Jesús Cantú dice el inmutable censura oficial refiriéndose al caso de Aristegui. Y le llama, como debe, ¿no? La censura oficial. Y habla de lo mismo que ya transmitimos. Y habla de cómo beneficia a Televisa, TV Azteca, las concesiones de radio, de televisión, todo para los empresarios que tienen mucho dinero. Y cómo en la época de Felipe Calderón y Lozano se echaron al plato al periodista José Gutiérrez Vivo. Y ahora Carmen Aristegui, ¿no? Se repite la historia, aquí viene pues, la censura oficial, ¿no? Y cómo influye que Carmen Aristegui haya revelado lo de la Casa Blanca. Se metió directamente con Enrique Peña Nieto, su esposa. Luego con el gordinflón asqueroso de Cuauhtémoc Gutiérrez, del líder del PRI. Luego el problema que hay del ejército con Tlatlaya. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que es la burla, ¿no? O sea, y creen que callando un periodista le van a meter miedo a los demás, pues ni modo, yo creo que no, porque la ciudadanía no vamos a aceptarlo. Y está YouTube, está Facebook, está Twitter, están los blogs y además está el boca a boca, que de veras me gustaría que escuchara lo que dicen en la calle del presidente, ¿no? Desde un taxista, uno que vende tamales, cualquier persona, una ama de casa, hasta mismos funcionarios del gobierno. Yo no voy a dar sus nombres, pero a mí me lo han dicho, que es una porquería de corrupción el gobierno. Y aquí no, dice, esto hay que celebrarlo, nos vemos en la Casa Blanca. Aquí le salió un poco a naranjo medio feo el dibujo de Enrique Peña Nieto, ni su copete, pero bueno, está bien. Y aquí mira, dice la venganza presidencial Héctor Tajona, claro, ¿no? Y aquí la venganza contra Carmen Aristegui, ¿no? Este es un artículo. Dice, detrás de la estrategia para remover a Carmen Aristegui de su espacio matutino en Noticias MBS, se oculta la mano autoritaria y vengativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. El asunto no se reduce a un problema laboral entre la comunicadora y sus contratantes. No se trata solo de un conflicto entre particulares como lo ha declarado la Secretaría de Gobernación. Y así, ¿no? Y está clarísimo, ¿no? Para todos. Aquí John M. Ackerman dice conflicto entre particulares, ¿no? Y hace una historia desde Luis Echeverría, ¿no? Otro periodista, Virgilio Caballero, un comunicador íntegro. Está fuertísima esta Banobra siga, opacidad e impunidad, de Ernesto Villanueva.
Pues él es el doctor Ernesto Villanueva, quien comentó, ¿no? Del poder que tiene Televisa, corrupción. Y bueno, van a sacar la edición especial de Ayotzinapa, por si la quieren leer. En El Salvador un santo, un, eh, un artículo del Vaticano. Esto es internacional. De El Salvador. Por cierto, un reconocimiento este, a un científico mexicano que triunfa en Alemania. Dice, la fabricación de automóviles que se manejan solos. Y esta idea fue de Raúl Rojas, un científico mexicano que vive en Alemania desde hace 33 años, y quien este lunes 23 será premiado por la Asociación Alemana de Universidades como profesor universitario del año. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que los mexicanos sí pueden? Claro que pueden. Todo el mundo lo demuestra. Menos aquí, porque aquí está podrida la política. Nació en la colonia de doctores. Saludos a la colonia de doctores. Tiene toda la historia. Aquí dice la película Spectre de James Bond. Esto también otro escandalito. Cierran el Zócalo y todo. Y les da dinero la Hollywood para que, pero no saquen lo feo de México. El gobierno queriendo ocultar el sol con un dedo. Pero vamos a hacer videos. Y espero que la gente haga videos de la situación real en las calles de la Ciudad de México para que este gobierno deje de estar diciendo mentiras. Descubren los huesos de Cervantes en España. Aquí esto es de Madrid, cultura, música onírica. Viene bastante buena esta revista. Si la pueden leer, pues estaría padrísimo. Festival de Cine de Guadalajara. Un poco de deportes. Un artículo sobre los pseudocirujanos plásticos. Pues, si las mujeres gastan y arriesgan su vida tanto por eso, qué barbaridad. Palabra del lector. Y miren aquí Carmen Salinas. Son los memes de Mono Sapiens. ¿Qué tal, eh? Bueno, sin palabras. Esto es como nos tienen la gente que tiene acceso solo a la televisión, ¿no? Y bueno, yo creo que la revista Proceso cumplió con Carmen Aristegui como siempre. Bueno, gracias por visitar mi canal. Mi nombre es Alex Boyaga. Nos vemos hasta la próxima.